Hola, bienvenidos nuevamente a Presentaciones Fructíferas, el canal para aquellos profesionales del agro que quieren dar presentaciones memorables y efectivas y además disfrutar el proceso. Soy Malu Sapiola y en este podcast te comparto experiencias y aprendizajes de más de 25 años de hablar en público a diversas áreas del sector agropecuario. Si estos contenidos te son de utilidad y querés que te acompañe en el proceso de implementarlos, en la descripción del episodio tenés un link a Calendly para reservar una reunión 1 a 1 conmigo y ver si te puedo ayudar. ¿Alguna vez te pasó que tenés que armar una presentación y no sabés por dónde empezar a organizar el contenido? Hoy vamos a hablar sobre cómo identificar la idea principal a transmitir para así poder diseñar una presentación efectiva y memorable. Allá vamos. Tener una idea principal bien definida es fundamental para poner la lupa sobre los contenidos que dejamos en la presentación. El objetivo que queremos lograr con la presentación es, como decíamos, nuestro primer filtro. Y la idea o mensaje a transmitir va a ser el segundo. Es un tamiz un poco más fino. Nos sirve para ir achicando el espectro de contenidos y mensajes a incluir en la presentación. Nos sirve para afinar la puntería. Con un mismo tema general y dependiendo de una u otra idea principal a transmitir, podemos estructurar una presentación de una forma o de otra. Es decir, a partir de un mismo tema podemos armar varias presentaciones muy distintas. Por lo tanto, no solo necesitamos tener el tema sobre el cual vamos a hablar, sino tenemos que detenernos un tiempo para identificar la idea principal que queremos transmitir para poder lograr el objetivo que buscamos en esa audiencia en particular. Siguiendo con la analogía del viaje, decíamos que el objetivo es el lugar donde queremos llevar a la audiencia, ese punto B a la que la queremos transportar desde el punto A donde salimos. Ahora, la idea es qué le contamos a esa audiencia, qué mensaje queremos que se lleven. Por ejemplo, podemos hacer foco en el paisaje del lugar del destino, ¿sí? O en la historia arquitectónica de ese lugar de destino. Y dependiendo cuál de esas ideas elijamos, o cuál de esos aspectos a cubrir, vamos a poder, podemos armar dos presentaciones claramente diferentes. Entonces, trayéndolo a un ejemplo del rubro, frecuentemente el objetivo de mis presentaciones es darle a docentes ideas y contenido para hablar sobre biotecnología y cultivos transgénicos. Ahora, yo tengo una lista larga de ideas a comunicar, de mensajes, ¿no? Sobre ese tema. Y ahí, dependiendo de el tiempo que tenga asignado y las características particulares de esa audiencia que me toca en ese día en particular, y el enfoque que quiera darle, me focalizo en una idea o en otra. Por ejemplo, puedo focalizarme en los cultivos transgénicos en el marco del mejoramiento vegetal o puedo focalizarme en derribar mitos y preocupaciones sobre los cultivos transgénicos. Claramente, una idea u otra va a definir o va a desencadenar una presentación u otra. Y podría armar, digamos, tantas presentaciones diferentes como ideas defina. A lo que voy y el mensaje que quiero que se lleven de esto es que vale la pena detenernos y es súper valioso detenernos unos minutos y elegir de ese tema que tenemos para hablar, que muchas veces es bastante general, la idea particular
sobre la que vamos a estructurar nuestra presentación. Esa idea que va a ser la guía, el faro, ese tamiz más finito por el cual vamos a usar los contenidos y definir qué queda, qué sacamos y cómo estructuramos esa presentación. Ahora, una pregunta que quizás te estés haciendo, bueno, pero yo quiero, o a veces tengo, ¿no? Que comunicar más de una idea en mi presentación. ¿Cómo hago? ¿Cuántas ideas puedo compartir en una presentación? Bueno, acá tengo una mala y una buena noticia para darte. Y la respuesta se basa en que generalmente, y acá poniéndonos como audiencia, ¿no? Tomemos la posición de nosotros como audiencia. Generalmente no podemos recordar y retransmitir muchas ideas de una charla a la que vamos, ¿no? Pensá en presentaciones donde fuiste audiencia. ¿Cuántas ideas podés recordar o retransmitir de una charla a la que asistís? Salvo que seas la excepción, no muchas. Con suerte podemos recordar y retransmitir una. ¿Tá? Entonces, ¿por qué complicárselo a nuestra audiencia? Volviendo a la pregunta de cuántas ideas puedo compartir en una presentación, el ideal es que tengamos una idea principal, un mensaje principal. Y cuanto más concreto ese mensaje, mejor. Sería esa idea valiosa y poderosa que nos ayude, por ejemplo, a mostrarle a la audiencia que el servicio que ofrecemos suma para esa persona, para esa empresa, para esa situación en particular. O que esa idea ayude a incorporar una habilidad o conocimiento que incida directamente en el crecimiento de la empresa, de la industria o incluso el crecimiento personal, por ejemplo, de la audiencia. O sea, esa idea que sirva para mover a la acción en el sentido que buscamos, ¿no? A nuestra audiencia. Entonces les decía, una mala y una buena noticia. La mala noticia es que no siempre tenemos una sola idea. En general, queremos transmitir más de una idea, más de un mensaje. La buena noticia es que lo podemos trabajar. Podemos hacer la lista de las ideas que tenemos y dentro de esas identificar la principal, ver si hay alguna que sobra, digamos, y acomodar las otras como secundaria. Idealmente tampoco que sean muchas, ¿no? Sí, diría máximo 3. Y el tema es que esto solo lo podemos hacer si somos conscientes, ¿no? Si lo pensamos. Generalmente esto no lo vamos a detectar si nos ponemos a armar la presentación en forma automática. Entonces vale la pena, como decía antes, tomarse un tiempo e identificar esa idea clave en base a la cual vamos a estructurar la presentación para lograr el objetivo que queremos buscar, ¿no? Que queremos lograr con esa presentación. Entonces, obviamente, nuestra presentación después va a tener un montón de frases y contenido, imágenes y tablas, o sea, lo que sea que necesitemos para acompañar, respaldar y sustentar esa idea principal, ¿no? Pero todo ese contenido no son la idea principal. Es contenido que va a, como decía, sustentar esa idea principal. Ejemplos, historias y demás, ¿no? A mí me gusta pensar a la idea principal como si fuera el titular de un artículo en el diario, ¿no? O bueno, o como un tweet, por ejemplo. ¿Cuántos son? ¿160 caracteres? La verdad, no sé si sigue eso porque yo no soy muy de Twitter, pero captás la idea, ¿no? Una frase que resuma el mensaje que querés que la audiencia tome como propio, que recuerde, que adopte y retransmita a otro. Hagamos que valga la pena ser recordada esa idea. Un ejemplo, yo diría emblemático, es o fue Steve Jobs en 2007 cuando presentó el iPhone. Bueno, Steve Jobs era un gran orador, ¿no? Pero en particularmente en 2007 cuando presentó el iPhone dijo,
Hoy Apple reinventó el teléfono. Fíjense, esa idea te lleva a querer saber qué tiene de diferente, qué tiene de nuevo, en qué me suma, ¿no? En qué me va a facilitar la vida, por ejemplo. Fíjense que no dijo, poné un iPhone en tu vida. Él no lo vende, o sea, no lo vendía. Vos sos el que querés comprar ese teléfono en base a esa afirmación. Y es muy distinto, esa querer pasar a la acción, ¿no? A partir de esa idea principal. Ahora, hay veces, pocas, en que la idea principal está muy clara, es fácilmente definible y no tenemos que pensarla mucho. Si sos de esos, bueno, genial, fantástico. Quiere decir que estás por el buen camino. Ahora, hay otras veces, y a mí al menos me pasa, que no tengo tan clara desde el principio. Sobre todo en ocasiones donde tenemos un tema muy amplio, ¿no? Y que podríamos, como decía antes, tener una lista larguísima de ideas que quisiéramos que la gente se lleve con respecto a ese tema. Ahí es donde tenemos que ser conscientes que, dependiendo del tiempo que tengamos, probablemente no podamos contarle todas esas ideas. Y es mejor elegir algunas concretas, específicas, en base a pensar, reflexionar sobre el objetivo que queremos lograr con esa charla y focalizarnos en esa, idealmente, idea principal, si no podemos una, tres, por ejemplo, organizarlas, jerarquizarlas y así todo elegir una principal dentro de esas tres, que sea aquella idea paraguas que ordena a las demás y que nos gustaría que le quede grabada a la audiencia, que la audiencia se acuerde y que pueda retransmitir a otros. Les doy un ejemplo. Una vez me tocó dar una charla sobre biotecnología y cultivos transgénicos en una muestra de bioarte. Sí, era una muestra híbrida, digamos. Había mucho de ciencia, pero también mucho de arte. Me dieron 45 minutos. Ahí claramente la audiencia iba a ser muy variada, ¿no? Como decíamos, con extremos y mucho público en general. Entonces hice una lista de ideas posibles a transmitir y elegí como idea principal una que me encanta y es: nada de lo que comemos hoy existía tal cual en la naturaleza. Ahí, cortita y al pie. Y esa idea me dio el pie para hablar sobre la biotecnología en el contexto del mejoramiento vegetal, hablar de las distintas técnicas, hablar sobre la importancia de tener esas herramientas disponibles para poder combinarlas y seguir mejorando los cultivos y los alimentos que consumimos día a día y demás, ¿no? Ven cómo con esa idea principal paraguas pude incluir esas ideas secundarias o temas que le dan sustento a esa idea principal. ¿Se entiende? Bueno, espero que sí. Tener una idea principal bien alineada con el objetivo que queremos lograr, teniendo en cuenta, como decíamos, a la audiencia a la que queremos llegar, es clave para poder hacer esa selección finita de qué temas, qué contenidos, qué imágenes, qué ejemplos, qué historias incluimos en la presentación y poder ordenar esos mensajes a entregar y lograr una presentación efectiva y memorable. Ahora, una vez que tenemos esa idea, supónganse que tenemos una idea principal y otras secundarias, ¿no? Tenemos que poder guiar a la audiencia o asegurarnos que la audiencia identifica y fija esa idea principal, ¿no? Entonces, una técnica muy útil para eso es repetirla, o sea, repetir la idea principal más de una vez. O sea, dos, tres, dependiendo. Tampoco abusar, ¿no? Pero acá muchos me dirán, a mí siempre me dijeron que es mejor no repetir palabras o frases tal cual, que tenemos que ser creativos, hay que usar sinónimos. Bueno, acá una frase que si me está escuchando alguno de mis alumnos recordará,
porque suelo decir muy seguido, es, ok, esa recomendación aplica, o sea, la recomendación de ser creativos, usar sinónimos y demás, aplica si estás escribiendo una monografía con tema la vaca. Ahí le podés decir cuadrúpedo blanquinegro que da leche y ponerte creativo todo lo que quieras. Pero cuando hablamos de comunicación efectiva y sobre todo presentaciones orales y de temas técnicos, cuanto más simple, consistente y directo seamos, mejor. Habrá menos posibilidades de confusión, menos distracciones y más asertividad en nuestro mensaje. Ojo, con esto no quiero decir que no está bueno sumar comparaciones, metáforas o imágenes para ilustrar un punto. Todo eso sí suma como contenido, como decíamos antes, para justificar y respaldar la idea principal. Y es muy valioso usarlo. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos que ser consistentes y repetir la idea principal tal cual para que tenga más posibilidades de ser retenida por la audiencia. Entonces, en este caso sería volver a repetir esa idea que les decía en el ejemplo anterior, ¿no? Nada de lo que comemos hoy existía tal cual en la naturaleza. Es más, les diría, si podemos terminar con esa idea principal, nuestra charla, cerrar con ese mensaje al final, está buenísimo, porque como decíamos en episodios anteriores, ese mensaje final es lo que es más probable que nuestra audiencia recuerde. Entonces es un ganar-ganar, ¿no? Nos apuntamos como dos porotos en este caso. Y bueno, después, como si esto fuera poco, digamos, el desafío de identificar esa idea principal, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que para que una buena idea llegue a la audiencia y origine una transformación, debe ser entregada de forma adecuada, ¿no? Y acá nos estamos metiendo ya pasamos de preparar la presentación a entregar la presentación. Y es importante considerar que, dependiendo de las fuentes, ¿no? Podemos decir que el 93% de lo que comunicamos no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Ya habrá otro capítulo sobre esto, donde hablaremos sobre la importancia de la voz, y la importancia del lenguaje no verbal cuando comunicamos, ¿no? Nuestra postura, nuestros gestos, nuestros movimientos y demás. Igualmente, no quería dejar de darte acá 3 tips puntuales para tener en cuenta al momento de entregar esa idea principal. El primero, sea un silencio, una pausa intencional para atraer la atención de tu audiencia, para que digan, epa, ¿qué pasó? Me quiere decir algo importante, ¿no? Como cuando paramos y no nos estaban prestando atención, quizás eso dispara que levanten la mirada y nos escuchen. El número 2, decirla de forma pausada, modulando bien, con buena proyección de la voz. Y el punto 3, estableciendo un buen contacto visual con la audiencia, ¿no? Esto pensando que independientemente que estemos en una presentación presencial o virtual. Hablábamos ya, creo que en el capítulo 2 o 3, de la importancia de ese buscar y tener en cuenta ese contacto visual independientemente del formato en que estemos entregando nuestra presentación. Entonces, resumiendo, siempre pensemos que las personas de la audiencia se pueden llevar una sola idea, ¿sí? Tengamos eso como lema, hipótesis de mínimo. Lo máximo que se van a llevar es solo una idea. Entonces tenemos que poder identificarla, hacerla valer y asegurarnos de incluirla obviamente en nuestra presentación. Si tenés varias ideas a transmitir, como nos pasa la mayoría de las veces, vale la pena detenerte a pensar cuáles elegir y cómo ordenarlas y jerarquizarlas para identificar la principal. ¿Sí? Esa idea que sea el paraguas. Identificar esa idea principal
al principio de la preparación de tu charla te va a ayudar a elegir qué contenidos dejar para apoyar y sustentar esa idea, y también te va a servir de guía para estructurar esos contenidos de la mejor forma para lograr el objetivo buscado. Decíamos que la repetición es valiosa y repetir la idea principal tal cual contribuye a que se fije en la audiencia. Y mucho mejor si la podés repetir en el cierre de tu presentación como mensaje final a recordar y retransmitir por parte de tu audiencia. Te invito a que la próxima presentación que armes te preguntes: si tuviera que resumir mi presentación en una oración o en un tweet, ¿con qué idea querría que se quede mi audiencia? ¿Cuál es ese mensaje principal que quiero transmitir para que mi audiencia tome como propio? Si te resulta interesante este contenido, no te olvides de suscribirte para que te lleguen de manera automática los próximos episodios. También te invito a que me dejes 5 estrellitas o like en YouTube y me dejes comentarios en la plataforma donde me escuches. Así podemos llegar con este contenido a más gente. Muchas gracias por estar, por prenderte en este episodio a poner los tips en práctica y nos vemos en el próximo. ¡Chao!